Las normas que desarrollaremos a continuación es la NIC 1, presentación de estados financieros. Una entidad aplicará la NIC 1 para la presentación de estados financieros con propósito de información general. No va a ser aplicable para aquellas entidades que utilicen o presenten estados financieros intermedios, ya que para ellos se aplicará la NIC 34. Y todas aquellas entidades que presenten estados financieros consolidados o separados deberán aplicar la NIC 1 para la presentación de sus estados financieros. El objetivo de la NIC 1 es establecer bases para la presentación de los estados financieros con propósito general. Esto con el fin de que puedan ser no solo comparables con estados financieros de la misma entidad de periodos anteriores, sino también con estados financieros de otras entidades. La NIC 1 establece guías para determinar la estructura y los requisitos mínimos que debe contener. La finalidad de los estados financieros es suministrar información de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo que sea útil para la toma de decisiones de los usuarios de los estados financieros. Además, evidencia los resultados de las gestiones realizadas con los recursos por parte de los administradores. Un juego completo de estados financieros está conformado por el estado de situación financiera al final del periodo, el estado de resultado del periodo y otro resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio del periodo, el estado de flujo de efectivo, las notas que contienen un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Cuando una entidad aplique un cambio en política contable de forma retroactiva o haga una expresión retroactiva de sus partidas en los estados financieros, elaborará un estado de situación financiera al principio del periodo inmediato anterior. Para presentar el estado de resultados puede ser de dos formas: presentado en un único estado financiero junto con el otro resultado integral, dividido en dos secciones, donde presentará primero el estado de resultado del periodo y continuo el estado de resultado integral, o de manera separada, presentando el estado de resultado en un formato y en otro formato el estado de resultado integral, que iniciará con el resultado del periodo. La NIC 1 nos habla de los elementos de los estados financieros, que son 6. El activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. El pasivo es una obligación presente adquirida por la entidad como resultado de sucesos pasados. El patrimonio es la partición residual en los activos netos de una entidad una vez disminuidos todos sus pasivos. Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable y los gastos son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable. El flujo efectivo son las entradas y salidas de efectivo o equivalentes al efectivo. Características generales. Tenemos 5, que es la presentación razonable y cumplimiento de la NIF, la hipótesis de negocio en marcha, la base contable de acumulación o devengo, la materialidad o importancia relativa y agregación de datos, y el último que sería la compensación. Información comparativa. Cuando hablamos de información comparativa mínima, significa que una entidad revelará información comparativa respecto del periodo anterior, cuando sea relevante para la comprensión de los estados financieros del periodo corriente. Y está la otra, que es la información comparativa adicional, que significa que podemos presentar uno o más estados financieros adicionales. Por ejemplo, un tercer estado de resultado, que cuando los comparamos tenemos el estado de resultados del periodo anterior, el estado de resultados del periodo actual y el estado de resultados del periodo adicional. Una entidad identificará claramente cada estado financiero y las notas. Por ejemplo, el nombre de la entidad u otra forma de identificación de la misma, si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un grupo de entidades, fecha de cierre del periodo que se informa y por último, la moneda de presentación y el grado de redondeo practicado. Estado de situación financiera. Una entidad presentará en el estado de situación financiera
la desagregación de las partidas de los activos, pasivos y patrimonio para mostrar los importes correspondientes a cada partida, así como las partidas adicionales, encabezados y subtotales, cuando esta presentación sea relevante para comprender su situación financiera. Por ejemplo, se van a diferenciar los activos corrientes de los no corrientes, y dentro de los corrientes se van a clasificar por el tipo de información que sea: el efectivo en un rubro, las cuentas por cobrar en un rubro diferente, los activos a largo plazo en rubros diferentes, que sean partidas similares, de la misma manera con el pasivo. Estado de situación financiera. En el estado de situación financiera, una entidad deberá presentar sus activos, sus pasivos y su patrimonio. En esta sección se debe clasificar cuáles son sus activos corrientes y activos no corrientes. De la misma forma, sus pasivos corrientes y sus pasivos no corrientes. La diferencia entre un corriente y un no corriente va a ser la cantidad de tiempo que ésta permanezca en la compañía. Si es un activo realizable, puede ser a corto plazo, por ejemplo, el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios. Pero si son activos que se van a mantener por un plazo largo, deberán clasificarse como no corrientes, por ejemplo, las propiedades, planta y equipo y las inversiones. Del lado de los pasivos se clasifica de la misma manera, pero en función de la obligación. Si la obligación se va a mantener por menos de 12 meses, entonces es un no corriente, por ejemplo, los proveedores. Pero si es una obligación durante más años, como un préstamo, se clasifica como no corriente. En esta diapositiva estamos colocando algunos de los aspectos a considerar para poder clasificar los activos y los pasivos en corrientes. Para luego, todos los demás que no encajen en estos aspectos deberán clasificarse como no corrientes. Dentro de los activos tenemos que se espera realizar durante los siguientes 3 meses o dentro del plazo de corriente, que son 12 meses, o son equivalentes de efectivo, por ejemplo, o se espera que el activo se pueda realizar o vender dentro de los siguientes 12 meses. Del lado de los pasivos tenemos que la obligación no se va a mantener por más de un periodo, o también 12 meses, y que no se tiene el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos 12 meses. Todo lo que no encaje dentro de lo que estamos colocando en estas diapositivas es clasificado como no corriente. De acuerdo a la NIC 1, la información a presentar en el estado de situación financiera, vamos a revelar las subclasificaciones adicionales a las partidas presentadas de una manera que sea apropiada para las operaciones de la entidad. Asimismo, vamos a presentar la composición de cada clase de capital y una descripción de su naturaleza, y también de una entidad que ha sido reclasificada como instrumentos financieros con opción de venta o instrumento de patrimonio. Estado del resultado del periodo y otro estado de resultado integral. De acuerdo a la NIC, el resultado del periodo se puede presentar de manera junta o separada, y en caso de presentarse de manera junta debemos de hacer la separación donde se puede observar claramente como punto número 1 el estado de resultados, como punto número 2 otro resultado integral, y como punto número 3 la sumatoria de los dos anteriores. Información a presentar en la sección del resultado del periodo o en el estado de resultados del periodo. En esta sección vamos a presentar los ingresos de actividades ordinarias, asimismo las ganancias y pérdidas que surgen de las bajas de las cuentas de activos financieros, asimismo los gastos de servicio, ingresos o gastos por contratos de los resguardos mantenidos, y costos financieros, y también la participación en el resultado del periodo de los asociados, y también los gastos por impuestos. Información a presentar en la sección de otros resultados integral.
De acuerdo a la NIC 1, la información a presentar en otro resultado integral son las partidas clasificadas por naturaleza y agrupadas en aquellas que de acuerdo a otras NIF no se clasifican posteriormente al resultado del periodo. También vamos a clasificar por acá la participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de participación. Información a presentar en otro resultado integral. Como bien se puede observar, la norma nos enumera una lista de partidas de las cuales deben de presentarse en el otro resultado integral, pero también se puede observar algunas referencias sobre algunas NIC o NIFs que hacen referencia sobre esta información en la sección de las definiciones, en la cual nos hace referencia que las normas que solicitan a presentar información en otro resultado integral se encuentran la NIC 16, NIC 21, NIF 9, entre otras. Información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio. Acá se debe de presentar el resultado integral total del periodo, así también los dividendos reconocidos durante el periodo o los cuales se hayan decretados para su pago posterior hacia los accionistas. También se debe de presentar por cada componente de patrimonio los efectos de la aplicación retroactiva o la reexpresión retroactiva, esto como consecuencia de aplicación de políticas o corrección de errores, según nos establece la NIC 8. Estado de flujo de efectivo. Quizás este sea uno de los estados a los que en ocasiones se le da la relevancia que realmente o la importancia que realmente este merece, pero es uno de los flujos que nos muestra la realidad económica de la entidad, debido a que nos muestra cómo es que se genera y en qué se están usando los flujos de efectivos generados. Por ejemplo, podemos observar que acá se dividen en tres grandes rubros las partidas que tenemos de operación, de inversión y financiamiento. Lo lógico es que la actividad esté generando de las actividades de operación sus flujos para poder mantenerse. Pero ¿qué sucediera si el flujo de efectivo nos muestra que la mayor generación de flujos está proveniendo de actividades de financiamiento o que está proveniendo de actividades de inversión? Se puede interpretar que la entidad está acudiendo a deudas para poder mantenerse o aún peor se está desprendiendo de sus activos, lo cual puede poner en riesgo su capacidad de continuar como empresa en funcionamiento. Notas a los estados financieros. Las notas a los estados financieros sirven para ampliar la información que se encuentra presentada en los estados presentados anteriormente. Por ejemplo, si quisiéramos tener una información más amplia acerca del rubro de las cuentas por cobrar, como la integración de la cartera respecto a la antigüedad de saldos, acá se puede observar, debido a que comúnmente las entidades acá presentan la agrupación de saldos por su antigüedad. También se puede observar el efecto que tiene sobre cada rubro, la pérdida esperada, lo que establece la NIF 9. Así también se pueden hacer ampliaciones como lo son al estado de movimiento de patrimonio, por decir el número de acciones, cuál es el valor de cada acción, cuál es el número de accionistas, entre otras cosas. También acá se pueden conocer las principales políticas de la entidad, su giro habitual de las operaciones. Estructura de las notas. Nos presentan información acerca sobre la base para la preparación de los estados financieros, como lo establece la NIC 8. Nos presentan información que son requeridas por las NIF y que no se presentan en los estados financieros, como lo es el valor razonable. Y también nos revela información que no son incluidas en los estados financieros, pero que es necesario para la comprensión. Es por ello que la entidad debe presentar las notas en la medida que sea practicable, de una forma sistemática y considerando el efecto de la comparabilidad y de la comprensibilidad en los estados financieros, haciendo una referencia cruzada con las partidas que están incluidas en los estados financieros. Información a revelar sobre las políticas contables. Es la base, la medición para la elaboración de los estados financieros,
como lo puede ser el costo histórico, costo corriente, el valor razonable, entre otros, que sea necesario para el análisis de los usuarios. También otras políticas utilizadas que sean necesarias para la comprensión de los estados financieros. Y también se debe de informar sobre la causa de las incertidumbres en las estimaciones al final del periodo sobre el que se informa, ya que esto puede tener un riesgo significativo y esto va a llevar a que se realicen o que se lleve a cabo ajustes significativos. Es por ello que en las notas se deben de incluir la naturaleza, el importe en libros al final del periodo sobre el que se informa. Otra información a revelar. La entidad informará el importe de los dividendos antes de que los estados financieros hayan sido autorizados para su emisión y que no se haya reconocido durante el periodo. Y también, toda vez no se haya presentado en otra parte de los estados financieros el domicilio, la forma legal de la entidad, la naturaleza de las operaciones y su principal actividad. Permítete ser un principiante. Nadie comenzó siendo un auditor excelente. Gracias por su valiosa atención.